Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende en qué horario puedas estar viendo este video. En esta tarde, principalmente quería compartir con ustedes un texto del Evangelio de Lucas, como estamos viendo en estos días, desde que comenzamos. Y el lunes vimos el capítulo 8, algunos versículos, y hoy vamos a ver el capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y he titulado esta meditación "El diablo sabe quién es Jesús". Es interesante el texto de la Biblia, voy a utilizar la Reina Valera contemporánea. Dice el texto: después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él y lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Cuando allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, se encontraron que el hombre de quien había salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Los que habían visto esto, todos le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región, de los Gerasenos, le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que los dejara estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Y entonces el hombre fue y contó todas las cosas por toda la ciudad y lo que había hecho Jesús con él. Déjenme remarcar algunos puntos en este relato, un relato quizás bastante largo, pero interesante destacar algunas cosas. Tal vez una información del relato para tener en cuenta, y es que esta tierra de Gadara, esta ciudad, sus habitantes se dedicaban a la cría de cerdos. Es interesante que Lucas, como escritor, nos relata este incidente, que Jesús va a esta ciudad a propósito, a un pueblo que no era probablemente judío, eran personas que tenían algo que el pueblo judío no podía considerar, que era la comida de estos cerdos como un animal impuro prohibido por Moisés en su ley, a través de Dios, para consumo. Un poco esta es la introducción del relato, y creo que podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros hoy. En primer lugar, vemos a alguien con una necesidad de sanidad, en este caso psíquica, podríamos decir sanidad. Dice el versículo 27 que nosotros tenemos en el texto, que cuando él llegó a la tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado y hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Interesante que acá vemos un relato de los muy pocos que hay en el Nuevo Testamento acerca de los demonios, ni tampoco hay una explicación de cómo este hombre había llegado a ser endemoniado. Dice que vivía fuera de sus cabales normales, es decir, evidentemente era una persona que psíquicamente no estaba centrado, estaba desequilibrado, y tal vez esta larga realidad de este hombre tiene que ver con nosotros. Tal vez alguien de nosotros tenga una herida del pasado que debe ser sanada y solo el poder de Dios a través de Jesús nos puede restaurar y sanar. En segundo lugar, vemos que el diablo tenía atado a esta persona. Dice el versículo 29 que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, los rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Tal vez la expresión de grilletes, de estar atado, era el problema psicológico que este hombre tenía, y en aquel entonces no había estudios científicos para determinar algunas enfermedades y cómo tratarlas. En el día de hoy nosotros tenemos los nosocomios o lugares donde internan a personas desequilibradas mentalmente, lo comúnmente llamado loco. Pero más allá de eso, el texto resalta que este hombre probablemente no solo tenía un problema espiritual, sino que estaba atado para poder comportarse bien. Y esto me hace pensar en cada uno de nosotros, qué cosas posiblemente del pasado, alguna herida, nos tiene atado y tal vez nos puede quizás llevar de un lado a otro, pero Dios quiere liberarnos también de esto. En tercer lugar, ocurre lo que dice el texto, la liberación propiamente dicha. Los versículos 32 al 33 nos dicen cómo ocurrió esto. Dice: como allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y se ahogaron. Vemos aquí, según el texto y lo que Lucas resalta, que nada es imposible para Dios. Aún los demonios se sujetan. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier herida del pasado, aunque sea psíquica, Dios puede restaurarla y darnos sanidad. En cuarto lugar, vemos que Dios restaura de una manera muy especial. Dice el versículo 35 que la gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, se encontraron con el hombre de quien habían salido los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El obrar de Dios a veces es asombroso, con resultados, como sucedió con este hombre. Tal vez puede suceder en tu vida y en la mía, y Dios restaura de una manera que quizás muchas veces no entendemos y no comprendemos y no podemos razonar. En quinto lugar, el versículo 37 nos dice ahí: entonces toda la gente de la región de los Garasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. Este versículo nos habla de que a veces el obrar de Dios es tan fuerte
que algunos dudan porque tienen miedo de que su poder toque sus intereses personales, que es lo que ocurrió con esta gente. Imagínense, esta gente producía cerdos, a partir de ese momento muy difícil, creo que siguieran produciendo cerdos, debido al acontecimiento y lo que había ocurrido. Y hay veces que en nuestras vidas Dios obra tan fuerte que algunos tocan sus intereses personales y les cuesta cambiar la manera de pensar. Estos garasenos vieron el milagro, vieron el poder de Dios, pero les interesaba más su crianza de los cerdos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y buscar la salvación. Y por último, en sexto lugar, cuando Dios obra, versículo 39, dice que no debe ser solo de bendición, sino también debe ser salud, sanidad para nosotros, sino para compartir este testimonio con otros, para que vean el obrar de Dios en sus vidas. Dice versículo 39 que Jesús le dice a este hombre, al despedirlo, vuélvete a tu casa, cuenta ahí todo lo que Dios ha hecho contigo. Y entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Así que te desafío a ver cuál es tu necesidad de sanidad, a qué te preguntes, qué ata tu vida, que no te sentís libre, como este hombre, a buscar la liberación en aquello que te está dando y ver el poder de Dios y asombrarte de su obrar para que seas de testimonio a otros. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.